Recibimos al canciller Santiago Juncal. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes y feliz cumpleaños. Gracias, Santi. Qué lindo compartirlo con vos también. Bueno, contame, hoy me prometiste mitad Orbán, mitad Hormuz, ¿verdad? Así es, así que vamos a empezar con la primera mitad. Con Dale. Viktor Orbán, que tras 16 años de gobierno en Hungría, uno de los íconos de la extrema derecha a nivel mundial, sufrió una derrota estrepitosa en las urnas ayer. Las elecciones parlamentarias húngaras arrojaron como resultado un triunfo del Partido Conservador, que no era de Orbán, es la centro-derecha, TISA, con el 53% de los sufragios válidos, y Fidesz, el partido de Orbán, obtuvo apenas un 38% de los votos. Pero como el sistema electoral de Hungría favorece en gran medida al ganador, porque redistribuye votos en favor de el ganador, incluso votos de los que no tienen escaños en el Parlamento, y además es uninominal, o sea que no necesariamente los votos expresan exactamente en proporción a quienes van a la Asamblea. La derrota dentro de la Asamblea Nacional, que es el organismo unicameral parlamentario de Hungría, fue todavía mayor para Fidesz, el partido de Orbán, que se va a quedar con solamente 55 de los 199 escaños del Parlamento, mientras que el partido TISA, el ganador, va a obtener 138, es decir, más de 2/3. Las seis bancas restantes quedan para el movimiento Nueva Patria, que también es de derecha. Ah, mirá. Sí, otro partido de extrema derecha menor, que obviamente no va a poder incidir fuertemente en nada con esa cantidad de bancas, pero lo que revela también un poco el panorama político húngaro, ¿no? Más allá de este sistema electoral que, como te decía, favorece en gran medida a quienes están en el poder hasta ahora, ¿no? Porque ahora justamente ganó la oposición. Las cifras no son definitivas e incluso podría ser mayor todavía la diferencia en bancas porque falta el conteo final. Santi, sí, sorprendente, ¿no? El resultado. Más o menos. No, se esperaba. Algunas encuestas planteaban que se le venía a la noche a Orbán ayer, y además, bueno, hubo un voto, una participación electoral muy grande. Votó casi el 80% de los empadronados que podían hacerlo. Y hay que tener en cuenta que en las elecciones anteriores el número estaba alrededor del 70% e incluso menos en algunos casos. La derrota de Orbán no solamente es una derrota de la extrema derecha a nivel mundial, sino también la de uno de los políticos más experimentados de Europa, te diría. Él es un tipo que, si bien tiene 62 años, o sea, no es tan grande, sí. Incluso hasta podríamos pensar que su derrota no es definitiva en ese sentido, sino que puede llegar a reinventarse de acá al futuro. Hay que tener en cuenta que el tipo estuvo en los 80, por ejemplo, en lo que era en un primer momento las Juventudes Comunistas de Hungría. Después, hacia el final, muy cerca del fin de los 80, sí, termina siendo financiado por quien hoy es un archienemigo de él. ¿Quién? ¿Sabes quién? ¿Quién? George Soros. Me estás jodiendo. Compatriota húngaro, no. Ah, claro, es húngaro. Que le da una beca, exacto, es húngaro, le da una beca para ir a estudiar en el exterior, y además de eso es un gran apalancador, Soros, de la formación del partido Alianza de los Jóvenes Demócratas, que es justamente el Fidesz, el partido con el cual todavía Orbán sigue en el poder y que cambió muchísimo en el tiempo, porque Orbán, además de haber estado desde 2010 hasta ahora como primer ministro, también había sido primer ministro de Hungría entre el año 1998 y el 2002. En ese momento no tenía entre su bandera y su ideario lo que hoy llama la democracia iliberal, que es con la cual él de alguna manera se dio a conocer en el mundo, sobre todo desde 2014 a esta parte, y que implicó fundamentalmente un nivel de autoritarismo bastante grande en el sistema político húngaro, además de niveles de corrupción muy importantes que, de alguna manera, la crítica a la corrupción y la crítica al autoritarismo estuvieron en el centro, en el corazón del planteo político del ganador de ayer, que fue, como te decía, el partido TISA, y que lleva a magiar un candidato relativamente joven, 45 años tiene, como nosotros, digamos, y a la vez es un tipo que estuvo en las filas de Orbán, fue funcionario de la Cancillería húngaro, estuvo como representante comercial en la Unión Europea representando justamente a Hungría, la representación permanente, pero rompió hace 3 o 4 años, se juntó en este partido TISA, fue electo eurodiputado en 2024 y ahora va a ser ni más ni menos que primer ministro de Hungría desde aproximadamente 4 semanas cuando se termine de formar el gobierno. Ya hay, primero decime por cuánto tiempo. Esto que es un son mandato, 4 años. 4 años. Es un mandato okay. de 4 años, sí. O sea, estuvo 4 mandatos él ahora al hilo. Es impresionante lo de Es Orbán. impresionante, sí, 2010, claro, 4x4, 16, tal cual. Hay, por supuesto, lecturas apresuradas que ponen el paralelo de Orbán, de Giorgia Meloni, que también acaba de ser
derrotada en las elecciones, lo que puede llegar a ser la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término, siendo que hay, obvio, ¿no?, particularidades nacionales, situaciones también de cada uno de los dirigentes y demás. Pero, ¿qué es lo que de algún modo caducó de lo que hacía seductor a Orbán para los húngaros? Me parece que tiene que ver con esto, con que la juventud dejó de apoyarlo, con que la prendió mucho esta idea de corrupción y sobre todo quita de las libertades, represión en las universidades en términos ideológicos fundamentalmente, represión a la prensa, represión a las organizaciones no gubernamentales que defendían los derechos humanos. Digo, hubo un hartazgo de una serie de medidas bastante contundentes en ese sentido, que además se suman a la constitución, a la configuración de poder en torno a Orbán de una serie de oligarcas que curiosamente se beneficiaban de los fondos de la Unión Europea. Hace 2-3 años la Unión Europea le quitó fondos a Hungría, precisamente porque no venía cumpliendo buena parte de las recomendaciones democráticas que planteaba de separación de poderes y de, por ejemplo, vinculadas a la cuestión inmigratoria, cómo tratar a los inmigrantes. Le quitó fondos, le debe alrededor de 19.000 millones de euros. Pero con todos los fondos que previamente le había dado, terminó que algunos iban para asistencia social, otros iban para construcción de infraestructura en Hungría, terminó constituyendo una burguesía propia, un capitalismo de amigos, como se suele decir a veces, Orbán, y esos oligarcas son los que en última instancia se beneficiaron en buena medida con contratos que expresaban corrupción en última instancia. Ese es el desencanto que de alguna manera terminó generando, me parece a mí, el partido de Orbán dentro del electorado húngaro, que es un país relativamente chico, digo, 10 millones de habitantes, no es mucho, sí, claro, lo que tiene. O sea, ayer obtuvo, por ejemplo, 2.200.000 votos Orbán. Bueno, pero así todo era muy representativo, precisamente porque, por ejemplo, la conferencia de política de acción conservadora se había realizado 2 veces en Budapest. La última fue ahora en marzo, cuando fue Milei, sí, claro, otro de los grandes derrotados de la elección húngara junto con Trump. Vance también, el vicepresidente de Estados Unidos, fue a apoyarlo abiertamente a Orbán en estas últimas semanas. Y en 2022 había sido la primera vez que esta conferencia se había hecho en suelo europeo. Es decir, Hungría representaba una especie de proyección europea de esta política de extrema derecha, que además tenía en Orbán a un referente no necesariamente antieuropeísta. Él quería que Europa se reconfigurara sobre la base justamente de un ideario conservador que él no había tenido en los 80 y en los 90, por lo que te decía antes. Es un camaleón en algún sentido, es un político muy experimentado que de alguna manera navegó los tiempos en diferentes momentos históricos y bueno, consolidó un poder importante. No en vano fue 20 años primer ministro y le quedan algunos días ahora. No, es que si nos detenemos en la política húngara es solamente por las particularidades de Orbán, ¿no? No por la significación del país ni por lo influyente que pueda ser en la Unión Europea, pero que se había convertido en una especie de ícono de esa ultraderecha europea, a contramano de los valores históricos liberales de Europa, la democracia y sus encantos, ¿no?, para algunos, que en el caso de que el electorado le dé la espalda tan masivamente a Orbán, pareciera estar marcando un cambio de época. A mí lo que puede ser, sí. Lo que no respondía a eso que me preguntaste, de hecho. No, lo que me llama la atención es que le gane un centroderechista, porque viste que cuando se habla del día después de Milei, hay muchos que dicen vendría algo igual de con el tono igual de elevado del otro lado. Exactamente. De hecho, una de los grandes interrogantes es hasta qué punto va a desmantelar Magyar, el nuevo primer ministro, el esquema de poder autoritario, el esquema amañado como para ganar elecciones que logró justamente construir Orbán, sobre todo en esta última década, digámoslo así. Y la otra gran pregunta, el otro gran interrogante es qué relación va a haber entre Hungría y la Unión Europea de acá en más. Ayer von der Leyen, no sé si tenemos la imagen para poner el tuit, apenas unos pocos minutos después de que Orbán reconociera la dolorosa derrota, como él mismo dijo. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, salió a festejar rápidamente, dijo: Hungría ha elegido a Europa, Europa siempre ha elegido a Hungría, un país recupera su camino europeo, la Unión Europea crece más fuerte. Claro, está de fondo, obviamente, fuertísimo. De hecho, Orbán plantea todo el tiempo el injerencismo que implica la Unión Europea en sus propias filas. Pero bueno, Orbán es una de las personas, los pocos gobernantes que recibió en este contexto de 2023 en adelante a Netanyahu en su propio suelo. O sea, incumplió una
orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que justamente Netanyahu viene cometiendo desde octubre de 2023 a esta parte en la Franja de Gaza. Y obviamente los otros grandes derrotados, además de Trump, es el propio Putin, ¿no? Porque justamente Orbán tenía una posición más que equidistante entre Ucrania y Rusia. Entre Ucrania y Rusia desde la guerra iniciada en febrero de 2022 por la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Mientras que todo el resto de Europa estaba con Ucrania dándole armas. Con matices, pero le estaba dando armas. Por supuesto que no quería financiar bajo ningún concepto Orbán esa guerra, y buena parte de los fondos que pedía también tenían que ver con que justamente fueran para Hungría, ¿no? Por eso tiene un gran desafío el primer ministro actual ahora, hay que ver cómo sigue eso, y los dos grandes interrogantes son esto para mí: ¿qué va a pasar con el vínculo con la Unión Europea? ¿Y qué va a pasar con ese esquema de poder? Porque puede llegar a haber una retórica de campaña que no se traduzca ahora en un desmantelamiento del sistema político que te decíamos antes. No me extrañaría, aunque no creo que sea lo más probable, porque también acarreó una serie de promesas y buena parte de la población va a estar, me parece, vigilándolo, entre comillas, ¿no? A todo esto, en Medio Oriente las cosas no se calman. Hubo negociaciones durante todo el fin de semana en Pakistán y no se llegó a ningún acuerdo. Ningún acuerdo, ¿vale? Y en el marco de esas negociaciones que terminaron fallidas, y así lo anunció el propio vicepresidente Vance ayer en Islamabad, en la capital de Pakistán, antes de volver a Estados Unidos, en ese marco Trump estableció una nueva hora señalada para las 11 de la mañana de hoy. Me estás jodiendo. En términos, no, para nada, en términos de avanzar en un bloqueo del estrecho de Hormuz. Sí, como lo acabamos de escuchar, el gobierno del Estado, con la economía más grande del mundo y la principal potencia militar, que hasta hace días pedía a los locos bastardos de Irán que liberen el maldito estrecho, dijo que lo van a bloquear ellos, este estrecho donde pasa el 20% del petróleo y del gas que se comercia a nivel mundial. Efectivamente va a ser Estados Unidos el que ahora lo bloquee, justamente para modificar los términos de quién controla ese paso. Eso es lo que está en última instancia en juego acá. Y eso fue ayer, y hoy, poco antes de nuestro mediodía, estamos viendo ahora justamente el posteo de Trump en redes sociales, de la Casa Blanca en particular, que toma un posteo de él. Dice que Estados Unidos había aniquilado 158 barcos de la Marina iraní, algo que ya había mencionado en una entrevista que le hicieron ayer por la mañana en Fox News, y que no había atacado aún, dice Trump, a una pequeña cantidad de barcos de vía rápida, fast track boats, para luego resaltar en amarillo que en ese mismo posteo una advertencia. Dice que si cualquiera de estos pequeños barcos se acercan a nuestro bloqueo, o sea, el que empezaba hoy a las 11 de la mañana y que se terminó efectivizando, serán inmediatamente eliminados usando el mismo sistema de asesinatos que usamos contra los traficantes de drogas en botes en el mar. Se refiere a las ejecuciones extrajudiciales que cometió en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Estados Unidos el año pasado, antes de justamente terminar capturando a Maduro el 3 de enero, ¿no? Estamos hablando de lo que pasa en nuestra región. Fíjense cómo abiertamente hay otra amenaza por parte de Trump, en este caso la efectivizó. Por supuesto, siguen corriendo las 2 semanas, hasta el martes que viene, de cese al fuego, que el propio Trump justamente planteó el martes pasado, cuando finalmente no borró a la civilización entera de Irán, como él mismo había amenazado unos días antes, ¿no? Es encomiable tu esfuerzo por tomarlo en serio a Trump, Santi, porque francamente estamos hablando de un tipo que ya perdió toda credibilidad, ¿no? Estos límites, estos ultimátums, allá hubo en un mes de guerra, 5 semanas, ponele, ¿cuántos hubo? 4 o 5. Totalmente. Sí, la verdad que no los conté porque es muy difícil seguirlo, además, claro, porque va y viene y hace declaraciones informales a la prensa también, pero ese mismo posteo tiene una contradicción interna, porque él mismo había dicho que justamente el estrecho ya estaba prácticamente liberado y que quedaban apenas algunos botes que no molestaban tanto y que Europa hiciera el esfuerzo. Ahora va y dice que efectivamente sí termina siendo una amenaza implícita. Pero que el que lo bloquea es él. El que lo bloquea es él, encima de eso. Es realmente pegar una vuelta, es una pirueta retórica increíble ya lo que hace Trump. Lógico que el barril de petróleo vuelve a estar arriba de los $100. Bueno, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir. Ayer saltó a $100, volvió a romper ese techo. Y además otra cosa, ¿vale? El viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostró los datos de inflación, 3,3% anual en marzo, o sea, ya con el efecto guerra. Un punto más. Un punto más, exactamente. Y, como sabemos, la gasolina subió 21%. Sí. No todos los sectores lo absorben inmediatamente ni integralmente. Hay rezagos en la inflación. Va a haber efecto de segunda ronda. Hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto no va a ser un problema que se acentúe de cara a esos comicios? Perdón, cuando digo un punto más anual. O sea, pasó de 2 a 3, ¿no? Exactamente. 3,3 fue el dato. Sí. Hacía
más casi 2 años que no tenía un ritmo anual tan acelerado de la inflación en Estados Unidos. Por supuesto, el efecto de la guerra es evidente. Digo, el 75% de ese aumento aproximadamente tiene que ver con el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, ¿no? Claro, así como la inflación derivada de la guerra en Ucrania se llevó puesto a Biden, ahora es probable que la inflación derivada de esta guerra que emprendió Trump, además habiendo prometido que no iba a emprender más guerras, ¿no? Exactamente, digamos que toca 2 puntos débiles. Uno es el hecho de que genera un problema para su propia economía, más allá de que él dice, a nosotros no necesitamos el techo de Hormuz, porque nosotros tenemos producción de petróleo propia, lo cual justamente no bloquea ese análisis económico que tiene que ver con la inflación que igual se produce en Estados Unidos. Y por otro lado, justamente esto, la cuestión de que está incumpliendo promesas de campaña y de un sector importante de su base de sustentación maga, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, es Santi Juncal con el análisis de lo que les pasó a Trump y a Orbán este fin de semana. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Por supuesto. ¿Cuánto mejor sería el panorama internacional si liberaran el estrecho de Orbán y hubiera perdido las elecciones Víctor Hormuz? Está bueno, esa sería otra pirueta retórica más, en este caso tuya, no de Trump, pero habría que pensarlo. Habría que pensarlo, ¿no? ¿no? Me lo dejás. Por ahí para la próxima columna podemos tratarlo. Mientras tanto, siguen llegando saludos de todo el arco político, incluso de afuera del arco político por el cumpleaños. Le quiero agradecer a Sandra Mianovich.